Buenas tardes a esta clase síncrona de la semana número 11. Hoy tenemos que ver el tema de cultura y diversidad étnica porque en esta clase síncrona la pudimos realizar el día lunes anterior. Estaba yo de miembro del tribunal de varios proyectos de tesis, de sustentación de sus compañeros que ya estaban próximos a graduarse. Gracias a Dios, ellos ya cumplieron con su objetivo y debido a esto no pude estar con ustedes de manera síncrona, así que hemos dejado para este día viernes, en esta hora que tenemos clases, para poder evacuar algunas cosas que me parecen que son importantes. Permítanme, por favor, compartirlo primero. En el curso que tenemos con ustedes, está determinado de que en la semana 11, para explicación de ustedes, vamos a tener lo siguiente, obviamente la planificación semanal, está la presentación de la diversidad étnica y cultural en el Ecuador, y también está un video asíncrono. Este video asíncrono fue grabado el día domingo anterior para que ustedes puedan verlo en el transcurrir de esta semana, y evidentemente la clase de hoy, que es de características síncronas, vamos a poder, en este momento está siendo grabada y vamos a poder subirla para recuperar cualquier información, duda o explicación que tenga de mi parte. En la actividad número 10, que corresponde a esta semana número 11, está expuesta la posibilidad de que ustedes desde este día lunes pasado hasta el próximo día domingo puedan hacer lo siguiente. Acá el resultado de aprendizaje claramente está expuesto, es relacionar de forma reflexiva, de forma crítica, acerca de las diferentes manifestaciones de cultura, de género, de interculturalidad en el Ecuador. ¿Cuál es el tipo de actividad que pido? Es un cuadro sinóptico, es un aprendizaje autónomo con el tema de la diversidad étnica cultural del Ecuador. Vamos a, como objetivo, elaborar un cuadro sinóptico con el tema diversidad étnica cultural del Ecuador. Las instrucciones, por supuesto, es un trabajo individual, considerar la temática en el desarrollo, considerar la bibliografía propuesta, relacionar etnia, lengua y características culturales. Vamos a desarrollar la tarea en relación al tema. Está expuesta, por supuesto, la posibilidad de que al culminar la semana 11 se lo pueda entregar, y el formato de entrega es formato digital. ¿Por qué hago esta explicación? Porque ocurre en este curso, o puede ocurrir en otros, que me mandan un enlace hacia varias herramientas en Internet que existen, en las cuales se utiliza estas herramientas para diseñar gráficamente el cuadro sinóptico. Nosotros necesitamos, y hablo como profesor de la universidad, el formato digital, es decir, un documento en PDF, en Word, en cualquier herramienta que ustedes utilicen, que la suban. No me sirve el link para un enlace externo. Entonces, esta explicación cabe y vale porque, en definitiva, nos permite a nosotros como docentes evaluar esta posibilidad de que tengamos el documento, podamos leerlo, podamos analizarlo y en función de la rúbrica calificarlo. La rúbrica de la evaluación del cuadro sinóptico tiene varios componentes, ¿no? Entonces, primero la definición de un cuadro sinóptico, que voy a explicarlo también porque hay compañeros, hay compañeras que confunden qué tipo de trabajo es. Si se pide cuadro sinóptico, es obviamente un diagrama, es un esquema de llaves. Acuérdense ustedes cuando estábamos en el colegio, en la escuela, y teníamos un compañero o compañera que era muy difícil para este compañero entender de manera teórica o verbal el significado de algo. Entonces le decíamos, dibújele al profesor o la profesora. Es eso justamente, es una forma visual de resumir, de organizar las ideas en temas, subtemas y conceptos. Es decir, que tiene varios niveles que nos permite a nosotros trasladar aquello que queremos explicar a alguien de manera individual, de manera colectiva, de manera que tengan gráficamente la posibilidad de hacerlo. ¿Qué se evalúa del cuadro sinóptico? El concepto principal. El concepto principal es adecuado y pertinente con el tema. Tiene una calificación de 100 puntos. El resto de puntos obviamente están desagregados en la posibilidad de que, por ejemplo, el peor puntaje es que el concepto no tiene relación con lo que se ha solicitado. Esto no ha ocurrido, sino más bien hay conceptos principales relevantes, pero no presenta ninguna pregunta de enfoque en ese diagrama.
Conceptos subordinados, claro, es un cuadro sinóptico, ya voy a pasar a explicarlos, cómo se construyen, y en el caso de los 100 puntos va a incluir todos los conceptos importantes que representa la información principal del tema. Entonces, si nosotros estamos hablando de la diversidad étnica, cultural en el Ecuador, evidentemente ese es el tema principal. Y desagregamos la lengua, desagregamos la etnia, desagregamos las características culturales como subtemas de ese tema principal. Esos son los conceptos subordinados. Va a realizar las diversas conexiones de tercer nivel. Sí, todas las divisiones de tercer nivel son correctas. Ya vamos a estructurar y visualizar en un ejemplo cómo iría un cuadro sinóptico de estas características, con una estructura que hay una secuencia de llaves de manera correcta y ortografía, por favor. Deben verificar errores ortográficos, gramaticales, perdón, y semánticos. Entonces, una vez que hemos visto esto, voy a pasar a compartirles también qué es un cuadro sinóptico. Perdón que tenga que hacer casi al finalizar el semestre, pero en realidad les queda un camino todavía por recorrer. Ojalá que en alguna asignatura que yo pueda tener la posibilidad de estar con ustedes, pero con otros profesores van a tener que hacer este tipo de actividades autónomas, sobre todo de manera híbrida, y quiero ayudarles en esta posibilidad. Entonces, un cuadro sinóptico, como ya lo he dicho, son aquellas necesidades que nosotros tenemos de visualizar diagramas, de visualizar ideas, de visualizar subtemas, de visualizar conceptos. Entonces, empezamos identificando la información más importante de un texto y así vamos a comprenderlo mejor. ¿Cuál es la estructura y la jerarquía del cuadro sinóptico? Los cuadros sinópticos se caracterizan por tener una jerarquía que sigue un orden lógico. Se los organiza de manera que la información en orden de importancia y relevancia tengan esa estructura. Entonces, partimos desde un tema principal, funciona como un ancla, hacia ese tema principal, es el que se va subordinando las ideas principales, se van subordinando las ideas secundarias y se van estableciendo los conceptos en cada uno de estos, que son los niveles de la estructura del cuadro sinóptico. Entonces, como ustedes están viendo en pantalla, hay un ejemplo de un cuadro sinóptico en donde ustedes ponen un tema concreto. Diversidad étnica, cultural en el Ecuador. Desagregan las ideas principales: cultura, diversidad étnica, lengua de los pueblos y nacionalidades, y empiezan a desagregar las ideas secundarias, ¿no? Y los conceptos, de ser necesarios en el tercer nivel, empezamos a establecer en cada una de las ideas secundarias. Así es como nosotros gráficamente empezamos a estructurar un cuadro sinóptico cuando se plantea un tema como el de las características que les estoy planteando yo. ¿Para qué sirve? Para poder analizar, para poder estudiar, para poder entender de mejor manera, con una secuencia lógica, con una secuencia organizada, qué es lo que nosotros queremos en este anclaje de un tema hacia esa desagregación de cada una de las ideas principales, secundarias y cada uno de sus conceptos. ¿Cuántos tipos de cuadros sinópticos tenemos? Como el que están viendo en pantalla, que es el uso de llaves en cuadro sinóptico. Se puede utilizar estos conectores de ideas para que se organice la información en grupos y subgrupos. Hay ocasiones en las que no se necesita usar llaves, en especial cuando se trata de otros tipos de cuadros sinópticos. Por ejemplo, podemos usar también diagramas en red, podemos utilizar un modelo jerárquico en el cual las líneas son los conectores y son conocidos por su uso de palabras clave para representar conceptos. Entonces, el primero es el modelo de llaves. Pueden hacer el cuadro sinóptico como el que les he puesto en el ejemplo, que son diagramas de llaves, estableciendo un tema que sirve de ancla, una idea principal o varias ideas principales, ideas secundarias, y vamos a los conceptos. Y el de diagramas, teniendo
un modelo jerárquico, está el tema en la parte superior y vamos desagregando igualmente en niveles los subtemas, los conceptos, las definiciones de esos conceptos, si es que son requeridos, y ejemplos para hacer más ilustrativo el cuadro sinóptico de diagrama. Esto probablemente a ustedes que están trabajando, si es que lo hacen, o si es que han analizado estructuras orgánicas o jerarquizadas de instituciones públicas o privadas, normalmente sirve para definir aquellos organigramas funcionales, ¿no? Entonces acá, en la parte superior, por supuesto, se pone a la organización, desagregado con cada uno de los niveles jerárquicos, pero sirve también como un modelo o un cuadro sinóptico de diagrama que sirve para utilizar las líneas como conectores y utilizar palabras clave que representan conceptos. También puede servir, aunque yo no lo usaría bajo estas características de trabajo que se está pidiendo, un trabajo académico muy simple, serviría, para este tipo de diagramas, es el cuadro sinóptico en red. En este se sigue un proceso de manera que tenemos mucha más libertad. Porque en lugar de jerarquizar las ideas, todos los conceptos se escriben sin ningún orden específico. Estas ideas tienen conexión por medio de líneas para enlazar y crear relaciones entre ellas. Entonces, supongamos que nosotros estamos en este momento de asesores de un candidato a la Asamblea de nuestras provincias, candidatos a la presidencia. El tema principal es el manejo de medios de comunicación en este proceso electoral. Y empezamos ustedes y yo a lanzar ideas. Y es un brainstorming, es decir, una lluvia de ideas en las cuales damos ideas, conceptos que pueden ayudar en un momento de una campaña política en este proceso electoral. Entonces, este cuadro sinóptico de ideas justamente sirve para eso, ¿no? A partir de un tema principal, empezamos a lanzar ideas que pueden ser necesarias para un propósito específico y de esas ideas, por supuesto, siguen surgiendo otras. ¿Para qué hago esto? Para que ustedes puedan afianzar de aquí en adelante, cuando se encuentren con la posibilidad de que una actividad autónoma, una actividad de acompañamiento docente u otro tipo de actividades y les planteen cuadros sinópticos, tengan la posibilidad de analizar esta diversidad de opciones que se tiene, tanto de características como las de las llaves, como la de los diagramas o como esta de ideas. Entonces, esto me va a servir a mí para que ustedes la próxima vez que como el caso concreto tiene una tarea ahora que presentarla para el día domingo, evidentemente vamos a tener la posibilidad de cumplir a mejor cabalidad el trabajo que les he planteado, ¿no? Segunda cosa que quería hablar con ustedes en esta clase interactiva, en esta clase síncrona que está siendo grabada, a Dayana, creo que es la presidente, y si no les mil disculpas, pero al menos tengo el número de alguien de ustedes. Se me envió un audio del presidente del Tribunal Electoral. Es Francisco Moreno, es un compañero profesor, en el cual se explica hacia ustedes, por supuesto, pidiéndonos a nosotros, a los profesores, que les traslademos esta posibilidad de que el día martes próximo bueno, primero se suspenden las actividades académicas y tienen que consignar en un proceso de sufragio hacia los representantes estudiantiles del Consejo Universitario de la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces, este mensaje les he transmitido a ustedes. Evidentemente, si necesitan mayor información, Dayana, Lisbeth, Samira, quienes puedo verles en pantalla en este momento, al menos, y el resto de compañeras y compañeros, si requieren más información, si quieren justificar la inasistencia a esta votación, que parece ser que es de características presenciales, yo le voy a enviar a Dayana primero el nombre y el contacto del coordinador de la carrera, le voy a enviar el nombre y el contacto del decano
y les voy a enviar también el nombre y el contacto del presidente del tribunal, porque pongo el ejemplo, Joel no puede venir por alguna cuestión de características de salud o de calamidad doméstica u otras acá a Guaranda, es en el campus del Aguacoto, a ejercer su derecho al voto y evidentemente tiene que justificar, porque de lo contrario, según se explica en el mismo mensaje, hay un reglamento, un régimen académico que establece que aquellos estudiantes que no consignen su voto, no se acerquen a votar, creo yo que la sanción es una asignatura de las que hoy están ustedes rindiendo, están asistiendo, quedaría para ser evaluada en un examen de recuperación. Es lo que yo les puedo transmitir. No conozco mucho acerca de esto del proceso de elecciones de representantes estudiantiles al Consejo Universitario, más sin embargo, les traslado la información. Lo tercero, el día lunes tampoco voy a poder estar síncronamente con ustedes, sino el próximo día viernes. Les explico, el día lunes estoy miembro de un tribunal de un concurso de méritos de oposición acá en la ciudad de Riobamba, en la Universidad Politécnica del Chimborazo. Están en un evento de oposición, es decir, profesores que quieren tener permanencia dentro de esta institución. Se nos ha pedido a profesores de universidades paternas como nosotros de la de Bolívar para que estemos en este concurso de méritos. Ya pasamos ese ámbito, ese tema, y ahora vamos al de oposición. Entonces, el día lunes estaré todo el día en Riobamba, más sin embargo, trataré de mañana o el día domingo generar un video asimismo con el nuevo tema de la semana 12 para que ustedes de manera asíncrona puedan ver este video, para que puedan realizar las tareas, y el próximo día viernes nuevamente estaremos en este espacio reuniéndonos para evacuar alguna inquietud. El tema que he grabado yo para esta semana, si ustedes quieren, lo podemos resumir, eh, lo podemos, a ver, siempre tengo problemas cuando quiero compartir estas pantallas, déjenme ver. Ahí está, creo que ahí sí lo pueden ver. Bien, entonces, ¿qué decíamos nosotros en este video asíncrono que está colgado acá en la plataforma del entorno virtual? Decimos que la diversidad étnica hace referencia a la cantidad de pueblos, de nacionalidades, de grupos étnicos que viven en una determinada región o país. Lógicamente, cada uno de ellos tiene manifestaciones de cultura, tiene manifestaciones de sus tradiciones, tiene manifestaciones de lengua, tiene manifestaciones incluso de su alimentación, del tipo de comida que tiene este pueblo, esta nacionalidad o este grupo étnico. Y esto diferencia de un país a otro, e incluso dentro del mismo país, que es el caso concreto del Ecuador, hay una diferenciación entre estos pueblos y nacionalidades y grupos étnicos que viven en él. ¿Qué dice el Instituto Nacional de Patrimonio? La consideración y el entendimiento de estos alcances va a constituir un complemento para comprender y conservar esta diversidad biológica que tiene el Ecuador, por ejemplo. Y bajo estas características dicen que la diversidad étnica cultural se puede conceptualizar. Como saben, en esta clase ustedes pueden conceptualizar todos los temas que se van tocando, pero este es un concepto que se acerca mucho hacia lo que nosotros creemos que es la diversidad étnica cultural, planteada por el Instituto Nacional de Patrimonio aquí en nuestro país, como la herencia ancestral que da cuenta de una historia natural de vida. Por ejemplo, de dónde venimos, por ejemplo, quiénes somos, por ejemplo, que va a abarcar un conjunto de creaciones de estos pueblos, de estas nacionalidades, que distingue de uno a otro y da identidad a una nación. ¿Cuál es esa identidad? Valores espirituales. ¿Cuál es esa identidad? Los símbolos que cada uno de estos pueblos y nacionalidades entrega al resto de pueblos y construye una nación, estéticos, tecnológicos y, por supuesto, los bienes materiales que aportan a la historia en una comunidad. Estos alcances, por supuesto, van a denominarse patrimonio cultural, porque es propiedad de lo que nosotros llamamos como Nación Ecuador. Ahora, también todo país tiene una historia, va a comprender tradiciones, va a comprender culturas, va a comprender leyendas, que son el legado sobre el cual se construye nuestro presente, se construye nuestro futuro.
Por esta razón, mientras más riqueza cultural tradicional tiene un pueblo, son más sólidas sus bases para el desarrollo de identidad. Esto expuesto por un gran escritor y dedicado al estudio de aspectos culturales étnicos como Aguirre Mendoza. También les contaba, y si alguien tiene un inconveniente, una definición no clara, por favor, me pregunta en este momento en el cual estamos evacuando algunas consultas, estamos evacuando y reforzando lo que había estado expuesto en el video. Y decíamos que el patrimonio cultural, según el Instituto de Patrimonio Cultural en nuestro país, va a diferenciar esta rica historia de nuestros pueblos y nacionalidades en dos partes. En un patrimonio cultural material o tangible, su nombre mismo dice material tangible, que lo podemos tocar, y patrimonio cultural inmaterial o intangible, ¿no? El material o tangible está caracterizado por dos elementos, o se puede agrupar en dos grupos que son el patrimonio cultural inmueble tangible y el patrimonio cultural mueble material o tangible, ¿no? El primero de ellos hace referencia a monumentos, a ciudades históricas, ciudades hermosas que tiene nuestro país, Cuenca, Quito, Huaranda, si ustedes quieren también, paisajes culturales, existen sitios sagrados, ruinas, fortificaciones, yacimientos arqueológicos, se tiene templos y otros edificios que provienen del Ecuador prehispánico, de la época colonial, por supuesto, de la época republicana, y también creaciones elaboradas por artistas contemporáneos que son reconocidos actualmente con premios nacionales de ornato y a nivel internacional también. El patrimonio cultural mueble, en cambio, son todos los documentos, estos objetos de madera, tallados, la cerámica, el metal, ciertos restos humanos, pinturas, esculturas y todo aquello que ustedes consideren que representa nuestro patrimonio cultural material mueble. También estos son representados o proceden desde nuestra época antes de la colonia, la época colonial y republicana y nuestros días también. El patrimonio cultural inmaterial o intangible, en cambio, son todas las costumbres, son todos los usos, son todas las representaciones, expresiones, prácticas, conocimientos y valores culturales y sociales que caracterizan a nuestra comunidad guarandeña, bolivarense, ecuatoriana, la tacungueña, y están contenidos en música, arte, medicina tradicional, costumbres, las fiestas, el carnaval de Guaranda, la Mama Negra, la Diablada de Píllaro, acá en Ambato, la fiesta de las flores y las frutas, que tiene gastronomía, que tiene oralidad, que son tradiciones y leyendas, todo eso viene a constituirse como un patrimonio cultural inmaterial o intangible. La parte en la cual se transmite este patrimonio es de generación a generación. Ya lo habíamos dicho cuando definíamos cultura. Y es recreado constantemente por comunidades y grupos en función de su entorno, en función de su interacción con la naturaleza y su historia, y va a infundir, de hecho así lo hace, no hay un guarandeño que no sienta un sentimiento de identidad y continuidad hacia una fiesta como el carnaval. No hay un latacungueño que no tenga un sentimiento de identidad y continuidad hacia su fiesta como la Mama Negra. Y esto va a hacer o va a provocar un respeto hacia esa diversidad cultural, hacia nuestra creatividad humana y, por supuesto, a nuestra diversidad cultural y étnica ecuatoriana. Definiendo nuestro gran y extenso proceso de construcción de grupos étnicos circunscritos a lenguas nativas, a culturas precolombinas, a artesanías, a juegos y deportes tradicionales, hace, por ejemplo, de que tengamos en el censo del 2010, próximamente se va a tener la posibilidad de conocer cómo está establecido el censo para el 2022, se lo postergó para septiembre, para noviembre, pero esto es cómo se autoidentifica según culturas y costumbres los ecuatorianos. 72% mestizos, 7% indígenas, afroecuatoriano un 4%, negro 1%, mulato 2%, montubio un 7%, blanco 6% y otros. Y dentro de los pueblos y nacionalidades indígenas a que pertenecen está una gran clasificación con el porcentaje de quienes se autoidentifican como miembros de estos pueblos y nacionalidades étnicamente indígenas y la cantidad de ellos que lo hicieron, ¿no?
Esto, por supuesto, tomado del Instituto Nacional de Estadística y Censos y que les puede servir a ustedes en un momento determinado que tengan que hacer alguna consulta demográfica. Claro, aquí no es necesario explicar quiénes somos los mestizos, los euroecuatorianos o blancos, los afroecuatorianos, los pueblos y nacionalidades indígenas. Y acá empezamos a clasificar y decir cuáles son los grupos étnicos que se encuentran en el oriente ecuatoriano, cuáles son los grupos y pueblos y nacionalidades que se encuentran acá en la sierra ecuatoriana y cuáles son los grupos y nacionalidades que se encuentran asentados en la costa. Cada uno de ellos, por supuesto, tiene su propia lengua. 13 lenguas nativas en todo el territorio ecuatoriano, aparte del español, por supuesto, 9 en la región amazónica, 4 en la costa ecuatoriana y acá en la sierra una. En la sierra se da la particularidad que el quichua que se habla en todo el callejón andino y que lo hablan más de 3 millones de habitantes es el único que tiene como parte de la lengua de todos los pueblos y nacionalidades que viven en la sierra ecuatoriana. Bajo estas características, he querido a ustedes, en primer lugar, tener la posibilidad de explicar un poco más de una actividad autónoma como es el cuadro sinóptico, que es muy utilizada para este tipo de trabajos. En segundo lugar, dar información importante de lo que ocurrirá el próximo martes. En tercer lugar, la explicación de por qué no estaré con ustedes el día lunes, más sin embargo estará un video asíncrono. Y finalmente tocar el tema de una revisión rápida de lo concerniente a la semana 11, esto es, de la diversidad cultural y étnica en el Ecuador, y cómo esta función importante de la cultura muestra para nuestro estudio de la realidad nacional esa posibilidad de que como estudiantes de contabilidad y auditoría tengamos la posibilidad de cuantificar, de evaluar y ver todos los bienes materiales e inmateriales que tienen nuestro Ecuador como parte de su cultura. Este video se tiene que grabar con una extensión aproximada de 30 minutos, que estamos llegando a ese límite, pero sin embargo quiero abrir la posibilidad de que si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, si alguien de ustedes tiene algo que quiera que yo amplíe, que profundice, con mucho gusto estoy a disposición de ustedes. Dayana, ¿alguna pregunta? Hola. Micaela, Marilyn, ¿alguien? Creo que no hice, ¿No tienen no preguntas? hice ninguna pregunta. Ya el martes nos toca viajar y ya. Ah, van a venir ¿Y todos cómo acá. sabe, y cómo sabemos los representantes que están en Minsk? Eh, Buena pregunta, Marilyn. En realidad, va a venir a Guaranda, Marilyn. Por favor, si necesitan algo, me llaman. Con mucho gusto a la disposición de ustedes. Sí, pero debió haber existido un proceso, creo yo, de campaña electoral, de que los candidatos puedan de una u otra manera, ustedes que están en modalidad híbrida, contarles qué es lo que piensan hacer en consejo universitario, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí yo paso, querida Marilyn, y no podría contarle realmente cómo se desarrolló el proceso de campaña electoral. Supongo que, claro, aquellos que están acá en modalidad presencial, es mucho más fácil que los candidatos se acerquen a las aulas y puedan contarles a sus compañeros, a sus compañeras qué es lo que se está planteando, pero también ustedes son parte de la universidad, se está exigiendo su voto, que consignen su voto, entonces bajo esas características debían haber buscado un mecanismo como el que estamos hoy en la tarde reuniéndonos de manera virtual para que se pueda contar algo. Así que ni idea, Marilyn, pero con mucho gusto a usted y a todos que tuve el gusto de conocerles cuando rindieron la evaluación en el primer parcial. Tienen mi número de teléfono. Si necesitan algo, con mucho gusto y confianza, por favor, me llaman y yo estaré de vacaciones porque tienen ustedes votación y estaré disponible si así lo requieren ustedes. Con mucho gusto, querida Marilyn. Si no hay más preguntas, les dejo, les mando un fuerte abrazo. Concluyerá esta clase síncrona de la semana 11 y, por supuesto, deseándoles
Que le vaya Inge, bien. una pregunta. Hola Joel, Perdón. buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué Inge, una cuenta? pregunta. Quería saber cómo, si es que tal vez usted le dieran alguna respuesta con respecto a las faltas que tenemos en la plataforma. Lo último que hice fue enviarle a Dayana el documento que me remitió copia la vicerrectora académica. Entonces, yo estoy a la espera de que el decano, según disposición de la vicerrectora, reúna el consejo directivo y que por favor me convoquen a mí y explicar que no es que el paralelo B de la modalidad híbrida de la asignatura de realidad nacional ha inasistido en ningún momento a clases. Lo que ha ocurrido es de que tenemos dificultades en el momento en el cual queremos nosotros registrar la asistencia, que ese no es inconveniente. La asistencia lo podemos hacer en el sistema CIANET. El inconveniente es en el momento en el cual nosotros escribimos el tema que se ha tratado en una semana determinada. Entonces, ahí el sistema no guarda esa información y provoca que tengamos, no solamente ustedes, sino yo también, inasistencia. Entonces, a Joel y a todos ustedes les consta que todas las semanas, ya estamos la semana 11, clases todas las semanas, y he pedido que se revise el entorno virtual. Ahí están los videos síncronos, están los videos asíncronos, están las tareas, es decir, todas las semanas hemos trabajado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en algunas semanas no se ha registrado por parte del CIANET su asistencia porque es paralelo, es decir, es concurrente. Se pone la asistencia y se pone el tema, se registra la asistencia, pero no el tema, entonces se anula la asistencia, tanto de ustedes como de mí. Entonces, buena la pregunta, Joel. Hoy este momento concluyo la clase, he capturado la pantalla y voy a enviarle al coordinador para que sea él quien registre la asistencia, porque ya estamos viendo que tenemos problemas nosotros por el registro de asistencia y el tema, estimado Joel. Inmediatamente cuando nosotros tengamos alguna nota o alguna información, yo les traslado a ustedes, pero yo le dije a Dayana que también ustedes de manera individual hagan una solicitud indicando de que las clases y la evidencia está semana a semana en el entorno virtual. Lo que está ocurriendo es el CIANET, que no está grabando la información cuando se sube al sistema la asistencia y el tema. Es eso, mi estimado Joel. Yo apenas tengo información, traslado a Dayana o a quien así lo desee, me envía un mensaje indicando su nombre, apellido y que es de primero B de modalidad híbrida de realidad nacional en la carrera de contabilidad y auditoría y le traslado todos los documentos que he enviado yo al decano, que el decano me ha enviado a la vicerrectora envía nuevamente al decano y por supuesto me han dado una copia de eso a mí. Estaré pendiente de eso yo, él, más que ustedes, porque en realidad sería un prejuicio a ustedes que han asistido puntualmente a rendir sus exámenes, han asistido puntualmente a las clases síncronas, asíncronamente están viendo los videos, están haciendo sus tareas y no es justo que ustedes por faltas tengan que no aprobar esta asignatura y yo por supuesto también tendré una calificación bajo estas características y no lo vamos a permitir. ¿Alguna otra pregunta? Nada, bueno, les dejo. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Y como les dije, el día lunes estará grabado un video asíncrono. El día martes vienen a votar. Estaré disponible si ustedes así lo quieren, requieren alguna cuestión. Y el próximo día viernes, sí, en este mismo horario, estaremos nuevamente compartiendo este espacio de la virtualidad en la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Un fuerte abrazo. Hola, Jenny, prendió la cámara al finalizar. ¿Cómo está? Bien, Inge, gracias. Fuerte abrazo a usted y a la familia allá en casa. Igualmente, Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Chao, guaguas. Hasta luego.